Buenas noches a todo el mundo. Gracias por su asistencia. Le agradecemos mucho esta participación al ingeniero Juan Pablo Vázquez. Él es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente nos comenta que tiene dos maestrías, maestro en ciencias y un MBA. Se desempeña laboralmente en este momento en la empresa o la organización MACE en el área de desarrollo de negocios. Esta ocasión nos va a hablar del tema Lean Construction en entornos colaborativos. Agradecemos su participación nuevamente. Bienvenido, ingeniero Juan Pablo, y le cedemos la palabra. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Robert, por la invitación. Y bueno, esta presentación que voy a hacer es, como les comentaba a Alejandro y a Robert, la misma que hice en México en noviembre para un congreso del Lean Construction Institute. Y donde el tema principal era justamente los problemas que habían para la construcción de infraestructura pública, ¿no? Cosa que, digamos, el mismo problema que tenemos en Perú, he visto en menor medida, pero también algunas inquietudes en Chile con respecto a las formas de contratación y digamos, hay una común interés en varios países de Latinoamérica de buscar alternativas, digamos, a los sistemas de contratación que normalmente usamos en América Latina, ¿no? Entonces, esta eh, presentación va a girar en torno a, digamos, cómo aplicar, eh, qué marco darle a las herramientas de Lean Construction eh, para que se puedan desarrollar completamente, ¿no? Entonces, por experiencia, digamos, los mejores resultados se obtienen con entornos colaborativos, que es el propósito el objetivo de la presentación. Voy a empezar presentando a Mace, que es la compañía para la cual yo trabajo. Mace es una compañía, digamos, internacional, tiene presencia en todos los continentes. Nuestra base principal está en Londres, donde, digamos, está los headquarters de nuestra compañía y bueno, la operación más grande que tenemos, ¿no? También tenemos oficina en Dubái, que maneja toda la parte de Medio Oriente y Norte de África. Pero me olvidé de mencionar que de Londres se maneja también la parte de Europa continental. Tenemos otra oficina en Hong Kong que maneja todo lo que es el sudeste asiático. Tenemos también presencia en Australia. Tenemos otra oficina en Johannesburgo que maneja todo lo que es África subsahariana. Y tenemos oficina en Nueva York, San Francisco, bueno, y acá en Lima, en Perú, donde se maneja, digamos, que es América del Norte y Latinoamérica. Pues, tenemos actualmente 6.000 empleados y el revenue es de 1.8 billones de libras esterlinas al año. Uh, la compañía tiene 4 áreas de negocio. La primera es desarrollo, digamos, desarrollo de proyectos inmobiliarios muy relacionados a renovación urbana, consultoría, que es donde yo trabajo, que da servicios de consultoría de Project Management, PMO, consultoría de costos y servicios de, de advisory, ¿no? De ahí, construcción. Cabe resaltar que tanto construcción como desarrollo solo se hacen en el Reino Unido, ¿no? En construcción, bueno, todo lo que es construcción de proyectos de edificación, algunos proyectos industriales también. Operaciones, que es Facility Management, que es digamos, la gestión de infraestructura para tanto compañías privadas como compañías estatales, ¿no?
el objetivo de nuestra compañía para el 2030, para Mace, es tener una huella de carbono cero, ¿no? Todos creo que estamos conscientes de la importancia que tiene esto para el futuro de la raza humana y, bueno, de las generaciones que vienen después de nosotros. Y así como nosotros necesitamos, digamos, ya somos conscientes de que el medio ambiente importa mucho para poder sobrevivir y seguir desarrollándonos, lo mismo sucede eh, con digamos, los proyectos, ¿no? También hay que dotarlos de un ecosistema que permita al proyecto y a las herramientas que usamos de gestión que se desarrollen plenamente, ¿no? Y rindan los resultados que nosotros queremos. Uh, hay una, hay una raíz común entre la palabra ingeniería y la palabra ingenuidad, ¿no? En latín la raíz es la misma, más vienen de la misma palabra. Y tiene sentido porque muchas veces los retos que nosotros tratamos de solucionar con la ingeniería muchas veces se ven al comienzo bastante ingenuos, ¿no? Cuando uno da la idea de lo que quiere hacer. Si se ponen a pensar, pues, hace cientos de años hablar de tener una máquina de hielo, de tener aire acondicionado, teléfonos celulares, naves espaciales, a uno lo podrían juzgar no solamente de ingenuo, sino de loco, ¿no? Pero son cosas que se han ido dando con el tiempo. Así que a veces decir que vamos a tener, digamos, un entorno favorable para nuestros proyectos de construcción, y donde la gente va a trabajar a gusto, sin conflictos, puede sonar medio ingenuo, pero como ya sabemos, esto lo podemos volver realidad, ¿no? Entonces, vamos a conversar un poco sobre la filosofía Lean, que bueno, no sé si, creo que varios están acá familiarizados, ¿no? La filosofía Lean, que no es, digamos, exclusiva de construcción, ¿no? Lean viene del área de industrial, en realidad, ¿no? Y fue, como saben muchos, su origen está en Taiichi Ohno, en Japón, ¿no? Toyota. Entonces, la filosofía Lean se basa en un proceso iterativo de aprendizaje continuo que busca en este aprendizaje continuo un entendimiento y posterior dominio del proceso de producción, ¿no? Entenderlo, primero conocerlo y posteriormente entenderlo y llegar a dominarlo. Un poco lo que yo siempre le he dicho a mis ingenieros, que lo que tenemos que hacer es manejar la producción y no que la producción nos maneje a nosotros. Es una evolución acelerada usando ciclos cortos, ¿no? Lo que se hace es, se usan ciclos muy cortos para, digamos, acelerar la curva de aprendizaje, ¿no? Cuando más cortos los ciclos, aprendemos más en menos tiempo. Y también un tema de prueba y error, y sobre todo de aceptar el error, ¿no? Cuando uno esconde los errores, cuando uno no comunica los errores, uno no aprende de ellos, y los demás tampoco. Entonces, una organización que no acepte el error está condenada al fracaso. Después el trabajo en equipo. Eso es fundamental, ¿no? Pero para nosotros tener un trabajo en equipo, necesitamos confianza, un ambiente de confianza en que todos confíen entre ellos y no se estén, digamos, en vez digamos, lo contrario sería un ambiente conflictivo, como el que generalmente vemos en construcción, ¿no? Conflicto entre el propietario, el gerente de proyecto, el constructor, el supervisor, que no permite, pues, que haya confianza y que se trabaje en equipo, ¿no? Ahora, puede ser ingenuo buscar esto, pero yo creo que se puede lograr y lo he visto cómo se logra, ¿no? Y en este ambiente de confianza, pues la ingenuidad base de la ingeniería se abre paso y puede existir, ¿no? Esto al final desencadena digamos,
que la creatividad y la innovación que necesitamos para poder manejar la producción eh, para que se dé, ¿no? Y que esto nos va a permitir al final, el resultado va a ser que seamos más eficientes y eficaces. Pero ni la filosofía Lean ni sus herramientas son efectivas, no pueden sobrevivir en un entorno adverso, ¿no? Al final, o sea, podemos conocer mucho de gestión, mucho de filosofía Lean y herramientas de Lean Construction, pero si estamos en un ambiente adverso, esas herramientas no van a dar resultados. Y producto de ese, digamos, ecosistema o medio ambiente adverso son el uso muchas veces de contratos leoninos, ¿no? Hablamos, no sé si en otros países de Latinoamérica también se usa el término leonino, pero son contratos de suma cero, ¿no? Donde alguien tiene que ganar. Por favor, si pueden poner mute. Ya, gracias. En los contratos leoninos de suma cero, para que alguien gane, para que alguien gane, el otro tiene que perder, ¿no? Y no hay esa visión de que todos ganan, ¿no? Lo que los americanos llaman el win-win. Generalmente se contrata al más barato, independientemente, y muchas veces por contratar al más barato se hace la vista gorda o se ignora las capacidades, ¿no? Muchas veces ese más barato es el que se equivocó, el que se olvidó de algo, o el que está tan necesitado del proyecto que asume la posición de kamikaze y toma el proyecto simplemente para tener ese flujo de caja, ¿no? De lo cual, digamos, de corto plazo y al final todo va a salir mal. Eh, y esto lleva también a que durante todo el proyecto eh, sea digamos, un ambiente conflictivo. Y en los ambientes conflictivos la gente se dedica a pelearse y digamos, se dedica o a pelear, a atacar o a defenderse, ¿no? Y eso es sumamente costoso en términos de tiempo y energía. Y, digamos, la energía que tenemos, que es limitada, se disipa y se desperdicia, ¿no? En cosas que no son productivas, ¿no? Y que no son para bien del proyecto. Y al final el equipo, digamos, lo que no es un equipo, porque se paran peleando, están desenfocados, ¿no? El desenfoque es el resultado, y la desintegración del equipo de proyecto y que el proyecto va a la deriva, ¿no? Ahora, esto no es nada nuevo. Pueden buscar en internet la carta. El ingeniero Vauban fue un ingeniero francés, y no era ingeniero civil, sino ingeniero militar, ¿no? Él construía fortalezas militares. Y era, bueno, un ingeniero muy afamado en su época. Fue ministro de guerra de la corona francesa. Y en 1685, él envió una carta al ministro de guerra dándole las razones por las cuales veía que muchos proyectos fracasaban, ¿no? Si van a ver esa carta, búsquenla en internet, aparece en internet, y van a ver que estas cosas que estoy mencionando no son solo de ahora, ¿no? Entonces, lo que yo mencionaba, el enfoque, ¿no? Un equipo desenfocado versus un equipo enfocado, ¿no? O sea, puedo poner el ejemplo dos luces, una la luz de bengala y la otra la luz láser. ¿No? La luz de bengala, la energía se disipa, no está enfocada y básicamente solo sirve de adorno, ¿no? Ni siquiera quema, ¿no? No tiene calor, no tiene ninguna utilidad. Mientras que el láser es una energía, digamos, es luz enfocada, concentrada y que tiene, digamos, muchos usos y es una herramienta muy útil. Esa es la diferencia entre a la izquierda un proyecto donde la gente está desenfocada, se están peleando y la energía se disipa versus una energía pues concentrada y bien enfocada.
Bueno, ¿y cómo genero un entorno adecuado, ¿no? Para un entorno adecuado para la filosofía Lean, para aplicarla, y las herramientas de gestión? ¿Cómo genero confianza, ¿no? ¿Yo qué busco? Busco una producción eficiente, menores plazos, menores costos y sobre todo cumplimiento, ¿no? Cumplir, por lo menos cumplir lo que se ha pactado, ¿no? Para eso necesito confianza. Para poder cumplir y crear ese ambiente que necesito, que, digamos, que anhelo, necesito confianza mutua entre todos los participantes. Y eso nos va a permitir tener orden y tener enfoque. Y así podré, digamos, y cuando yo tengo confianza, orden, enfoque, de esa manera puedo liberar recursos que antes, digamos, se desperdiciaban en pelearse, en enfrentarse, uh, en beneficio del proyecto, ¿no? Pensar cómo hacer las cosas mejor, colaborar entre todos para que todos aporten ideas de cómo se pueden resolver los problemas, de cómo se pueden hacer las cosas mejor, debatirlas y hacer, digamos, eh, ir probando soluciones que, como mencioné anteriormente, por esta iteración que uno hace en producción para dominar la producción y que el proyecto, digamos, vaya por buen camino, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo crear ese entorno, ¿no? Y para que digamos, la filosofía Lean y sus herramientas pueden ser utilizadas y que, digamos, desplieguen todo su potencial. Entonces ahora les voy a comentar, digamos, mi teoría de cómo proveer ese entorno positivo para el proyecto. Entonces, para obtener ese enfoque, yo voy a proveer al área de producción, ¿no? Que acá está como en amarillo, como Lean Construction, de una atmósfera favorable, ¿no? Un medio ambiente que proteja al área de producción, ¿no? ¿Cómo lo puedo lograr? Bueno, acá he puesto 4 alternativas, digamos, 4 pilares para esto. Uno, por ejemplo, en caso de países como los nuestros, y sobre todo para la parte, digamos, de infraestructura pública, ¿no? Donde muchos gobiernos están un poco encasillados por su normativa y por sus leyes a seguir un tipo de contratación, ¿no? Que se tiene que hacer por ley, ¿no? Si tú no la usas, te cae la Contraloría y puedes terminar en la cárcel. Entonces, ¿cómo probar otras alternativas, ¿no? Entonces, una forma de hacerlo para digamos, las entidades estatales y los gobiernos es firmar un contrato gobierno a gobierno con otro país que te pueda, digamos, tú buscas países pues, que tengan un sistema de contratación exitoso que les ha permitido desarrollar su infraestructura a menor costo, en mejores plazos, o a veces incluye simplemente poder hacerla, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en Perú tenemos algo así de un poco más de 1000 proyectos de infraestructura pública abandonados, ¿no? Detenidos por problemas legales, digamos, de juicios entre los participantes, o porque los presupuestos se salieron de los porcentajes máximos que permite la ley, pero digamos, un montón de plata desperdiciada, proyectos, y sobre todo, digamos, lo más grave en infraestructura pública es que no se puede dar el servicio que esa infraestructura debe dar, ¿no? Hospitales, colegios, carreteras, puentes, que no se pueden hacer, no se pueden terminar,
y que al final no dan el servicio para lo cual está, digamos, para el bienestar de la comunidad y del país, ¿no? Entonces, un contrato gobierno a gobierno te permite eso. Después tenemos el NEC 3, que es un sistema de contratación, pero que son, digamos, acá he puesto el NEC 3, pero, digamos, en realidad el término genérico vendría a ser contratos colaborativos, ¿no? Existen algunos otros ejemplos, como el FIDIC, hay otros ejemplos también en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Después el PMO, que es el Project Management Office, que te permite, digamos, organizar la parte de reporte. Me van a disculpar un segundito que voy a conectar la electricidad a mi computadora. Y finalmente, el IPD, que es el Integrated Project Delivery, ¿okay? Porque, digamos, los contratos colaborativos como el NEC 3 te fomentan un entorno colaborativo, pero no te dan las herramientas para hacerlo, ¿no? Entonces, eso lo aporta el IPD. Entonces, vamos a ver en detalle cada uno de ellos. Entonces, el G2G o contrato gobierno a gobierno, como comentaba anteriormente, permite al gobierno contratar bienes, servicios u obras a otro gobierno, ¿no? Y mediante eso se permite, por ejemplo, la transferencia de tecnología, la construcción de infraestructura, la obtención de bienes complejos, ¿no? Que normalmente no son, digamos, no es usual comprar en esos países, o equipamiento de defensa, ¿no? Para eso, digamos, se usa mucho los contratos gobierno a gobierno. ¿Qué ventajas tiene? Permite adoptar mecanismos de contratación diferentes a los usados en el país. Permite el uso de esquemas ágiles de procura, reducción de costos y riesgos, reducción de riesgo de incumplimiento, y puede incorporar componentes de innovación y transferencia de conocimientos. Digamos, yo creo que la gran utilidad de esto es que permite a un gobierno, mediante estos tipos de contratos, el gobierno, experimentar con diferentes mecanismos de contratación de compras, ¿no? O inclusive también diferentes tipos de herramientas de gestión a nivel gubernamental. Entonces, el país puede ir probando estos mecanismos, estos diferentes sistemas, y elegir uno, ¿no? Y ya volverlo pues en su forma de hacer continuamente los proyectos o comprarlos bien. Ahora, estos contratos, ahora los contratos colaborativos son contratos estándar. Y la ventaja de que sean estándar es que, digamos, han sido ejecutados por un organismo neutral, ¿no? Y que es justo para ambas partes. O sea, no está tirado para ninguna de las dos partes. Entonces, eso, digamos, es fundamental para dar confianza y con la confianza que se logra, pues, esta colaboración entre las partes, ¿no? Generalmente para hacer estos contratos, por ejemplo, en el caso del NEC 3, es un contrato digamos, la problemática que tuvo el gobierno británico en los años 80, o sea, estos mismos problemas que ahora tenemos en Latinoamérica, nos estamos dando cuenta que nuestros sistemas de contratación no están funcionando, que no estamos construyendo la infraestructura que necesitamos al ritmo y a la velocidad que necesitamos, que los proyectos salen más costosos, que los proyectos toman más tiempo.
lo tuvieron ellos en los 70s y 80s. Y decidieron en los 80s buscar una manera alternativa a esto. Y ahí fue que encargaron a un grupo digamos, de participantes relevantes del mercado de construcción, compañías constructoras, proyectistas, diseñadores, la Cámara de Comercio de Construcción, los gremios de ingenieros civiles, de arquitectos, las universidades, el mismo gobierno, en crear un contrato que sea justo para todos y que, digamos, elimine los problemas que venían teniendo y que favorezcan la colaboración, ¿no? Entonces, el producto de eso fue el NEC 3. Perdón, el NEC, que ya, digamos, ya han habido 1, 2, ahorita estamos en el 3, y que, digamos, te da una gama de contratos estándar. Uno los compra, y la ventaja que tiene es que al ser un contrato estándar es un enlatado. El cuerpo del contrato no se discute ni se negocia. Eso, como todo el mundo lo conoce, va tal cual es. Y en un anexo se ponen las características del proyecto, ¿no? Monto, digamos, tipo de proyecto, penalidades, incentivos, plazo, costo, todo eso se pone en un anexo, ¿no? Y como ejemplos de contratos tenemos, bueno, en el Reino Unido hay el NEC, el JCT y el PPC 2000. Después está el FIDIC en Francia. Y en Estados Unidos hay dos modelos, uno digamos, del AIA, que es el gremio de arquitectos, y la SCE, que es de los ingenieros civiles. Ventajas: ahorro de tiempo y dinero en negociaciones. Como lo dije, al ser un estándar no se discute ni se pierde tiempo negociando el contrato. Se firma tal cual está, simplemente se rellenan los anexos. Te ahorras dinero en tiempo de discusión, en abogados. Ahorro de capacitación. Como ya todo el mundo conoce el contrato porque es un estándar, basta que hayas tenido un proyecto donde ya lo hayas usado y ya no necesitas leerlo, ¿no? Son equilibrados y neutrales, ¿no? Neutrales para ambas partes. Y hay cantidad de publicaciones y jurisprudencia al respecto, ¿no? Al ser usado varias veces el mismo contrato, cuando han habido, digamos, que al final siempre pasa que pueden haber controversias y terminen en un arbitraje o un juicio, esa jurisprudencia se puede usar en otros proyectos, ¿no? Lo cual beneficia al final a la rapidez, digamos, en que se resuelven estas controversias. Bueno, esto ya lo comenté, me adelanté un poco. Como les comenté, esto nace en los 80 en Inglaterra. Y las razones que los llevó a desarrollar esto, ¿no? La relación conflictiva, no se definían bien los riesgos, y al final se escogía el más barato y no el que proveía más valor, ¿no? Al final, todo esto termina perjudicando a la industria en general, ¿no? Los constructores no pierden utilidad y no logran las utilidades que esperan, o muchas veces las compañías quiebran. Por otro lado, los clientes no tienen los proyectos, el valor del que esperaban para el proyecto, o les cuestan más, o se demoran más, o muchas veces, como les comenté acá en Perú y pasa en otros países también de Latinoamérica, la infraestructura no se hace o termina paralizada, ¿no? En el 86 se establece una comisión multisectorial en Inglaterra, en el Reino Unido, para buscar, digamos, el objetivo del NEC cuando se comienzan a trabajar en él era buscar que sea simple, es un contrato flexible que se adecue a los diferentes tipos de proyectos y a las diferentes circunstancias que ocurren y eventos que ocurren en los proyectos, y que estimulen las buenas prácticas de gestión, ¿no? En el 91 se publicó la primera versión del NEC. En el 94 ya se comisiona a Sir Michael Latham un reporte con las recomendaciones que se llama Construyendo el Equipo. Y en el 2005 se lanza el NEC 3, que ya es, digamos, un contract suite, digamos, hay varios tipos de contratos, el A, B, C, D, F,
dependiendo y digamos que cada tipo de contrato se adapta a un sistema de contratación, ¿no? Hay para hacer suma alzada, llave en mano, por administración, etcétera. Entonces hay varios tipos de contratos para que poder, digamos, adecuarse a diferentes circunstancias. O ciclo de vida de proyecto. Y las características es estándar, neutral y justo para ambas partes, bien balanceado para ambas partes. El lenguaje es muy simple, digamos, no hay cláusulas complicadas, sin referencias cruzadas que te hagan ir de un lado a otro del contrato y te termines yendo en círculos, y muchas veces estos círculos, cuando no sé, ustedes les debe haber pasado que se negocia un contrato, se comienzan a modificar, en estas negociaciones se quita una cosa, se pone otra cosa, y al final se comienzan a crear contradicciones en el contrato que después uno se da cuenta cuando quiere usar el contrato, ¿no? Es un contrato diseñado por ingenieros, no solo no solo obligaciones y pasivos, ¿no? O sea, también hay otros aspectos del contrato, ¿no? Incentivos, fomentar el trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Estimula a los integrantes del proyecto a trabajar basados en colaboración mutua. Esa es, digamos, la piedra angular de estos contratos. Son flexibles y con capacidad para ser usados en una amplia variedad de proyectos, ¿no? Y como comenté, el cuerpo del contrato no se discute por ser estándar, ¿no? Y eso te ahorra mucho tiempo. Y como les comenté también, todas las características propias del contrato van en el anexo. Ahora veamos el PMO. El PMO es el Project Management Office. Y muchas veces acá lo confundimos con el Project Management, y ahora les voy a explicar cuál es la diferencia, ¿no? El PMO provee la dirección, digamos, a la dirección y a los integrantes del proyecto de un centro de control para toma de decisiones basado en sistema de gestión de ejecución y entrega, lo que se llama el PDMS en inglés, ¿no? Enlazado a reportes que usan, digamos, una única fuente de información, y una fuente integrada de información, ¿no? Que hay, digamos, los parámetros y los informes son compatibles entre ellos, ¿no? Eso le da mucha eficiencia al trabajo de gestión. Provee un panel de control interactivo con información consolidada más reciente de los programas y de los proyectos que se están gestionando. Y sobre todo, digamos, que esta es la esencia del PMO, es que te dan una visión panorámica y estratégica de los proyectos, porque muchas veces se usa para diversos proyectos, para la toma de decisiones oportunas, ¿no? Para tomar una buena decisión requiere que, pues, que la información sea fidedigna, que la información sea coherente y que la información esté a tiempo, ¿no? Todo esto te va a ayudar a tomar una buena decisión en el momento adecuado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el PMO y el Project Manager, ¿no? Esto es cómo se maneja el PMO, ¿no? Tienes un primer nivel abajo, está en amarillo, que son los proyectos, ¿no? Uno puede tener diversos proyectos, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos trabajando el proyecto de reconstrucción, y ahí tenemos diferentes tipos de proyectos, ¿no? Colegios, por un lado, hospitales, por otro. Y por otro lado, lo que le llaman soluciones integrales, que son manejo de cuencas, defensas ribereñas, protección contra huaicos, en Perú le llamamos huaicos a los aludes de tierra y barro. Entonces son proyectos diferentes, ¿no? Pero cada proyecto es digamos, es individual y tiene sus propios, digamos, propio sistema digamos, de grupo de gestión, ¿no? Entonces, pero estos proyectos los podemos agrupar en programas, ¿no? Por ejemplo, en este caso que le estoy diciendo como ejemplo, un grupo puede ser colegios, otro grupo puede ser hospitales, y otro grupo lo que le llamamos soluciones integrales, y cada uno es un programa, ¿no? Que está compuesto por varios proyectos. Podría ser también digamos, en este caso se están escogiendo por la similitud del tipo de proyectos y
forma de estructura y forma de manejarlo, ¿no? Pero también podría ser una separación geográfica, ¿no? Dividirlo por regiones, ¿no? Geográficas. Digamos, ahí uno decide el criterio de cómo quiere agruparlos, ¿no? Y finalmente el portafolio, que es, digamos, el grupo de programas, digamos que la cima de la pirámide. Entonces, la ventaja de manejar el PMO es que te permite, digamos, ver el bosque completo a nivel de portafolio, y si uno, digamos que haces como un zoom, podrías analizarlo a nivel de grupos, o sea, de programas, y si uno hace un zoom mayor, puede ir inclusive a ver un proyecto en particular, con la misma herramienta. O sea, tú lo agrupas, tú lo desagregas y haces digamos, un zoom para ver el nivel que tú quieres ver, dependiendo digamos, qué es lo que necesitas, ¿no? Entonces esa es la diferencia, ¿no? El Project Management está a nivel, digamos que básicamente nosotros le llamamos control, está a nivel de proyectos, ¿no? El PMO está a nivel de portafolio y te permite ver a nivel de portafolio, programa y proyectos. Digamos, para los clientes que manejan uno o varios proyectos, el cliente tiene sus sistemas, ¿no? Sus sistemas corporativos de control y de gobernanza, administrativos. Además, la cadena de suministro, ¿no? Los contratistas, los gerentes de proyecto, los proveedores, los subcontratistas también tienen sus sistemas, ¿no? Al final tenemos, digamos, un grupo de sistemas de control, de gestión, ¿no? Procesos, reportes, control de calidad, control de tiempo con programaciones, seguridad y salud, gobernanza, control documentario. Que al final lo que tenemos que hacer es que todos estos, primero, coordinar entre la información que nos dan cada uno, controlarlos, y al final emitir reportes, tener un tablero de control y un balance scorecard que nos permita tener una visión de lo que está pasando en el proyecto, cuál es la situación del proyecto, para que podamos tomar decisiones a nivel, pues, de directorio, de gerencia, o de los mismos proyectos o programas, ¿no? Entonces, ¿el PMO en qué se basa? El PMO se basa en 4 pilares: la gobernanza, los procesos, las herramientas y las personas. Esa información, digamos, se da a conocer a través y se gestiona a través de tableros de control, ¿no? Que al final, digamos, resumen toda la información que uno obtiene de los proyectos, y como lo mencioné anteriormente, se pueden ver la información a nivel de proyectos individuales, se puede agrupar a nivel de programas, o al final a nivel de todo el PMO, ¿no? Ahora les voy a conversar del IPD. Antes de eso, pero quería regresar acá para un poco explicarlo brevemente. Gobernanza viene a ser cómo organizamos digamos, las responsabilidades, los cargos, para que esté clara la función de quién hace qué y quién tiene las responsabilidades de cada cosa. Eso tiene que quedar muy claro para que no hayan, digamos, problemas de superposiciones, de vacíos, eh, o de conflictos digamos, por pugnas digamos, de cargos, ¿no? Pues eso es importante. Por otro lado, tenemos los procesos, ¿no? Con los cuales vamos a hacer la gestión de los proyectos. Después las herramientas que vamos a utilizar para
bueno, los procesos tienen que ser definidos, digamos, desde el comienzo de los proyectos, ¿no? Formatos, cómo se van a hacer los reportes, los tiempos en que se van a hacer los reportes, tener un calendario, eh, todo eso se ve en los procesos. En las herramientas son las herramientas de y software, herramientas de gestión y software que utilizamos para todo esto. Y finalmente las personas que son las que van a ejecutar la información, los trabajos, ¿no? Y estas personas, pues, hay que mantenerlas informadas, hay que capacitarlas, tienen que tener accesibilidad a la información que necesitan para hacer su trabajo. Ahora vamos a hablar un poco de IPD, ¿no? Como les comenté, los contratos colaborativos te fomentan la colaboración, pero no te dicen cómo hacerlo, digamos. No te dan, digamos, herramientas de gestión, ¿no? El IPD da las herramientas que te permiten la integración entre los diferentes participantes y componentes del proyecto. Ahora, lo curioso, antes de pasar a esto, es que, digamos, el IPD nace por, por una necesidad muy parecida a cómo nace el NEC en Reino Unido, ¿no? El IPD nace en la costa eh, del Pacífico de Estados Unidos, ¿no? California, y, y es porque se buscaba una forma diferente de manejar los proyectos, porque en este caso era la, el sistema, digamos, los hospitales del estado de California, que eran manejados por la Universidad de California, que le pide a la Universidad de Stanford. Ellos no estaban contentos en cómo sus proyectos estaban saliendo, cómo digamos, el nivel de, de conflictividad que había en la relación con el contratista y los participantes de los proyectos, que al final daban un resultado de proyectos que no les satisfacían. Entonces buscan en Stanford que les desarrollen un sistema, digamos, alternativo a lo que venían usando. Y ahí es donde surge el IPD, ¿no? Pero a un nivel de gestión, no de contrato, ¿no? Entonces, lo que busca el IPD es como el nombre lo dice, integrar, ¿no? La información que uno usa para manejar un proyecto, la organización, ¿no? Cómo organizas digamos, un poco como conversamos, la gobernanza del proyecto. Los procesos que vamos a utilizar, los sistemas que tiene la infraestructura que vamos a construir, y finalmente el resultado, que es una edificación de alta performance. Entonces, se integran todos estos 5 componentes, y para integrarlos usamos, veamos, todo basado en VDC, Virtual Design and Construction, ¿no? Herramientas BIM, que ustedes seguramente ya conocen, sesiones ICE, que son digamos, de ingeniería concurrente, ¿no? Donde se trabajan talleres para diferentes tomas de decisión dentro del proyecto, apoyados, digamos, con las herramientas BIM, las herramientas visuales. Lean Construction, que nos permite el manejo de producción. Y finalmente, las métricas, que son con las cuales medimos, digamos, todos estos procesos y cuál es la situación del proyecto, ¿no? Esto puede ser apoyado digamos, tener, digamos, la combinación del IPD con un contrato colaborativo, como puede ser el NEXT 3, ¿no? Acá puse el NEXT 3F porque, digamos, nosotros, bueno, en esa época yo trabajaba en COSAPI y construimos la Videna para los Panamericanos, ¿no? Los Panamericanos se hizo un contrato gobierno a gobierno, que fue hecho con el gobierno británico, que, digamos, impulsó el uso
el NEC 3. En ese caso se consiguió el NEC 3F, que es uno de los tipos de contratos. Por el lado de COSAPI ya veníamos trabajando temas digamos, todavía no lo habíamos aplicado, pero estábamos ya estudiando temas de IPD, junto con la compañía DPR de California, y con Leonardo Rich-Moller, que de repente varios de ustedes acá lo conocen, y ellos nos hicieron la consultoría de IPD en la Viena, el cual aplicamos bajo el contrato NEC 3F, ¿no? Esa combinación resultó buena. Al final, como ustedes saben, bueno, los panamericanos tenían un plazo muy ambicioso de 18 meses para diseño y construcción, ¿no? De 5 recintos. Pero vamos a ver. ¿No? Constaba de un velódromo, un estadio atlético, una pista de calentamiento, y en el sótano había un bowling y un estacionamiento de autos y buses, un centro acuático, un polideportivo, ¿no? Al final son casi 100.000 metros cuadrados de construcción, y que se hizo en 18 meses, ¿no? Se hizo diseño y construcción en esos 18 meses, y se usó también, digamos, un sistema de fast track. Terminamos de diseñar y ya empezamos a construir, porque si no, no llegamos a la fecha, ¿no? El tema acá en los Panamericanos, bueno, o los Juegos Olímpicos igual, se inauguran los Juegos una fecha determinada, en este caso era julio del 2019, y si no tienes la estructura lista, no hay Juegos, ¿no? Entonces era sí o sí, y eso se logró gracias a eso. Al final, eh, entre las herramientas que usamos en la Viena se usó Revitso para todo lo que es la parte gráfica del diseño. Usamos Fieldwire para lo que es control de calidad, ¿no? Pueden ver cómo si hacían los controles de calidad, y se registraban y se levantaban las observaciones. Y todo esto, digamos, estaba basado en una plataforma web, ¿no? En el cual todo el equipo se mantenía comunicado, informado, y se llevaba el control, pues, de los problemas que iban habiendo, ¿no? Después con A360 hacíamos el control diario de la producción, ¿no? Basado en el modelo BIM que se había hecho. También se usaba este modelo para lo que era la programación de los trenes de trabajo y el manejo de la producción del proyecto. Con el HoloBuilder, ¿no? Teníamos, por ejemplo, teníamos nosotros un equipo de arquitectura en Londres, en Inglaterra, pues se contrató una compañía inglesa de arquitectura, Pattern. Teníamos el equipo de arquitectos también de Pattern en obra, y constantemente se hacían, pues, controles o gestiones con los especialistas que estaban en Londres, ¿no? Y bueno, además también se interactuaba con el cliente, con Lima 2019, con Mace, que era que veía el PMO, Mace y la compañía Arup. Y muchos digamos, uno podía acceder a ver el avance del proyecto de manera virtual. Se tomaban fotos con cámara 360, ¿no? Que te daba toda la visión. Entonces, en las reuniones de coordinación o de gestión, se usaban estos modelos, y uno podía picar en el ambiente, y todos podíamos hablar, pues, sobre el ambiente como si estuviéramos ahí, ¿no? Además, también se hacían sobrevuelos con drones, y uno podía ver, digamos, vistas panorámicas o aéreas del proyecto.
Para el control documentario usábamos Aconex. Y para todo el sistema de control usamos Trello. Como mencioné anteriormente, se hacían sesiones ICE, ¿no? Acá podemos ver una sesión ICE, ¿no? Donde ven las dos pantallas, donde se analiza el modelo BIM, el modelo 3D. Se usa, bueno, el BIM como herramienta de apoyo y el PPM para medir el avance de la producción, ¿no? Como ven, digamos, ahí, si ven en todas estas fotos, hay un intenso trabajo en equipo, ¿no? Que permitía pues mantener la velocidad que el proyecto necesitaba y las coordinaciones entre diversos participantes del proyecto, ¿no? Como pueden ver acá, esto era como estaba el proyecto en mayo de 2018, ¿no? Estábamos empezando las cimentaciones y ya hay algunas columnas, ¿no? Esta es la pista de calentamiento. Este es el sótano, digamos, sobre la cual iba a estar la pista, ¿no? En mayo de 2019 ya estaba listo. Un año después ya estaba completamente listo. Esto es como estaba el velódromo. El velódromo se usó la pista, digamos, se mantuvo la pista concreto, pero se sacaron todas las tribunas y se volvieron a construir. Acá está en el 2018 y en el 2019, ¿no? En el 2018 todavía no había comenzado las cimentaciones de todo lo que era alrededor de la parte externa, digamos, circundante de la pista, tribunas, etc. Este es el estadio atlético, ¿no? Si ven acá, todavía no había acá, un poco acá se ven las columnas de las tribunas, que recién empezaban a asomar. Y acá está ya todo listo, exactamente un año después. Este es el polideportivo, ¿no? Inicio de cimentaciones, y acá está ya acabado un año después. Bueno, eso es todo, señores. Espero que les haya gustado la presentación y no se olviden, no sean una bengala en sus proyectos, más bien lo que deben ser es un láser. Muchas gracias. Listo, Roberto, Alejandro. Muchas gracias, ingeniero. Perdón, estaba con mi micrófono desconectado. Tenemos 3 preguntas, si nos permite, se las relatamos. Sí, adelante. La primera de José de la Torre comenta lo siguiente: los contratistas en Perú están alineados en intereses con los propietarios. Por experiencia hay conflicto de intereses y la pregunta específica es: ¿cómo lograr el cambio de mentalidad? Estoy suponiendo que es con relación al tema. Sí, esa es, bueno, muy buena pregunta. ¿Mm? Es un tema crucial. Esto, digamos, por lo que he visto de los casos afuera, en Estados Unidos, como en Reino Unido, y casos que he visto también acá en Perú, y ahora cada vez lo veo con más frecuencia, nace generalmente de los clientes, que al final, bueno, son los que toman la decisión de ir o no por un contrato colaborativo, ¿no? Y digamos, al final ellos, al tener la mayor fuerza, digamos, en la negociación, los que definen el sistema, son los que definen el sistema de contratación. Entonces, generalmente en los contratos, digamos, conflictivos, no se logran, lo que los clientes no logran los resultados que quieren. Entonces, comienzan a buscar alternativas. Porque esto, al final, digamos, un contrato justo se trata de que los riesgos se compartan digamos, y que sea claro quién tiene el riesgo de qué, ¿no? A quién le corresponden los riesgos, ¿no? Cuando esos riesgos no están claros y definidos bien en el proyecto, en el contrato, es donde se crean pues estas
estos conflictos en los proyectos, ¿no? Entonces, yo ya he visto ya varios casos de clientes con los que hemos conversado, que más, no solo he visto acá en Perú, también en Chile, ahora que estuve en Chile en noviembre, y lo vi también en México, cuando fui a dar esta conferencia a Guadalajara en noviembre. Muchos constructores ya, y hablé con constructores, hablé con funcionarios de entidades públicas relacionados, digamos, a cargo de infraestructura pública, inclusive con académicos, y en todos, digamos, lo que encontré en todos, con todos ellos, que muchos de ellos ya estaban con esa inquietud de, oye, debe haber una mejor forma de hacer esto, ¿no? Entonces, tratando de ver cómo encontrar una alternativa, y una vez que la encuentran, les cuesta, digamos, a veces les cuesta mucho deshacerse de esa posición dominante en el contrato, ¿no? De ceder, digamos, y solo lo hacen cuando se dan cuenta que efectivamente de la otra manera sus resultados van a ser mucho mejores, ¿no? Y un poco eso se logra viendo otras experiencias, ¿no? La ventaja nuestra actualmente es que podemos ver cómo eso da resultado en países del primer mundo, ¿no? En países desarrollados, donde ya se usa esto, es bastante común el uso de esto, ¿no? Y al final está relacionado con un tema de sostenibilidad, ¿no? Una palabra que está muy de moda, el tema de sostenibilidad. Porque una industria donde los constructores pierdan plata siempre, que al final eso se decanta, ¿no? En que comienzan perdiendo plata ellos, pero también pierden plata los subcontratistas, pierden plata los proveedores. Es un mercado que se va deteriorando, porque muchas compañías van cerrando, se dedican a otros negocios, nadie quiere invertir en construcción, y al final los propietarios se quedan sin alternativas, ¿no? A quienes contratar. Entonces se comienzan a quedar con las compañías que van quedando, que de repente que no son los mejores, o que o que, por ejemplo, son los expertos en litigios, ¿no? Y hacen su utilidad basándose digamos, en tener mucha experiencia o fuerza o manejo digamos, de arbitrajes, de adicionales, etcétera, ¿no? Te quedas con esos. Entonces, yo creo que al final los propietarios son los que tienen la última palabra en esto, y lo que se tiene que hacer es, digamos, darles las herramientas y convencerlos de que este es el camino a seguir, ¿no? Yo creo que ejemplos abundan en el mundo, ¿no? Muchas gracias. Perdón, creo que lo ¿Te interrumpí. quedó clara la respuesta para Pepe? También hay otra pregunta, aunque ya vimos parte del contexto en la exposición. Hugo José Luis Espejo pregunta si puede compartir experiencias de implementación del tema, Link, más contratos, más NEC, más PMOs, si puede brindar ejemplos. Ya comentó algo, pero si quisiera abordar un poco más. Sí, bueno, un ejemplo era la Videna, donde el tema funcionó, pero, digamos, proyectos de este tipo, digamos, colaborativos, donde se haya obtenido buen resultado, sí he tenido varios. Uno, curiosamente, fue en el año 98, antes que yo tuviera conocimiento, digamos, de que existía el NEC, o inclusive todavía no había el IPD. Y fue porque una compañía de alimentos balanceados para animales nos invitó a concursar en la construcción de su nueva planta que iban a hacer en Lunín. Participamos en la licitación, de una licitación privada,
Y al final, bueno, éramos, no sé, pues 4 o 5 postores, pero al final el precio que todos los gestores dimos era muy superior al presupuesto que ellos tenían. Entonces, digamos, no hubo una buena pro porque no tenían la plata para construirlo a ese precio. Y tuvimos una reunión con el propietario. En esa época todavía vivía Virgilio Díaz, que fue mi socio, en la compañía se llamaba CBG. Y nos fuimos a reunir con ellos y dijeron, bueno, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué sale tan caro el proyecto? ¿No? Entonces le dijimos, bueno, es que eso es lo que ustedes han diseñado, ¿no? Y el diseño no está de acuerdo a, a las condiciones del terreno eh, y se encarece, ¿no? Era, por ejemplo, ustedes conocen, no sé si conocen algunos acá el terreno, el suelo de Lurín es casi pantano, es una arcilla mm, muy plástica, inclusive cuando el cargador frontal entra se hundía, ¿no? Y después cuando salía, pues, el suelo se volvía a recuperar con una esponja. Y bueno, el diseño era de que habían hecho para acumular el grano que compraban, el cereal que compraban para procesar. Lo ponían en una cancha grande, entonces era una losa inmensa donde se almacenaban las rumas de cereal. Y el muro perimétrico de la planta era un muro de contención, ¿no? Para que las rumas ponerlas contra, la, contra los muros, ¿no? Entonces, lo cual, por el tipo de suelo que había, era carísimo. Entonces le ofrecimos rediseñar el proyecto para tener como objetivo el presupuesto que ellos tenían. Entonces nos aceptaron, nos contrataron, nos dieron la obra digamos, con un presupuesto objetivo y bueno, si no llegamos al presupuesto no nos dan la obra. Y lo hicimos y llegamos al presupuesto, ¿no? Rediseñamos toda la planta, nos reunimos con sus ingenieros para que nos explicaran bien cómo eran sus procesos, este, y al final llegamos al precio. Y construimos la planta y ahí está, todavía funcionando. Y se hizo, digamos, en un ambiente de colaboración entre todos, entre el supervisor, los propietarios, nosotros. Nunca hubo conflicto alguno. Todos estábamos bien alineados en el proyecto salga adelante y salió adelante. Se hizo muy rápidamente, se ejecutó rápido y en el presupuesto que se había fijado, no hubieron adicionales, y digamos, es lo que se busca, ¿no? Pues ese puede ser un ejemplo. Otro ejemplo puede ser, trabajando en COSAPI, tenemos un cliente reiterativo, ¿no? Un cliente que todos los años hacía proyectos, todos del mismo tipo, y no, ellos nos contrataban primero una etapa de preconstrucción, lo que le llamamos preconstrucción, que era toda la etapa de diseño, y después hacían un concurso para la construcción, ¿no? Entonces, como trabajamos bastante con ellos, conocíamos muy bien sus procesos de diseño y, digamos, y habíamos construido ya varios de los proyectos, ¿sí? Conocimos bien el proceso constructivo. Y les comenzamos a plantear eh, trabajar juntos para bajar el costo y el plazo de los proyectos, ¿no? Entonces, nos dieron el contrato de un proyecto que venía y con el acuerdo de que si llegamos al precio objetivo, nos dan el proyecto. Y al final el proyecto lo bajamos el costo en 20%, 18 o 20%, y bajamos el plazo en 4 meses. A partir de ahí nos comenzaron a dar proyectos ya digamos, con adjudicación directa, ¿no? Y siempre con, digamos, con presupuestos objetivos, ¿no? Pero lo bueno es que
trabajábamos en los proyectos desde el diseño, entonces eso nos permitía, digamos, buscar maneras de reducir costos, de reducir plazo y escoger sistemas constructivos y materiales acorde con la ubicación del proyecto y el tipo de proyecto, ¿no? Ese es también otro ejemplo de que el sistema funciona, ¿no? Muy bien, explicado, muchas gracias. Tenemos una pregunta más de Melchor Almeida. ¿Cómo puede ser un organigrama típico de una PMO para un proyecto de construcción en entorno colaborativo? ¿Puedes repetir? Sigue. Pregunta que cómo puede ser un organigrama típico de una PMO para un proyecto de construcción en un entorno colaborativo. A ver, no hay un organigrama típico, digamos, ¿no? Porque todo depende del tipo de proyecto, ¿no? Los proyectos no solamente son diferentes, sino, digamos, los plazos o requerimientos del cliente pueden ser diferentes también, ¿no? Entonces no es típico, pero eh, básicamente, a ver, no sé si tengo acá déjame ver si tengo una lámina donde... Mientras la encuentra, Robert en la zona de chat está comentando. Hay un artículo donde se puede ver todo lo que respecta a la PMO y sobre todo específicamente la definición de roles. Aunque sabemos que cada PMO es típica para cada proyecto, pero ahí pueden encontrar más información. A ver si encuentro algo acá. Mira, no tengo a nivel de organigrama, porque digamos, los organigramas varían mucho, ¿no? Pero sí lo que de repente le podría explicar es un poco el tema de la gobernanza. Porque los organigramas van a depender mucho del proyecto y varían, ¿no? Vas a tener, de repente, si quieres ver las áreas, vas a tener un área que, por ejemplo, nosotros como lo manejamos tienes un área que le llamamos delivery, que viene a ser toda la parte de control, ¿no? De presupuestos, costos, riesgos. Y después tienes un área de PMO, que es la que se encarga de recibir del área de delivery, que encarga de recibir toda la información de la situación de los proyectos, ¿no? El área PMO, digamos, recibe toda esta información que previamente se ha estandarizado la forma de reportarlos y se usan herramientas, digamos, software a las cuales cargas tú, digamos, automáticamente la información, ¿no? En la oficina de PMO se verifica que esta información llegue a tiempo, se procese, ¿no? Por ejemplo, voy a compartir acá la pantalla. No sé si ven la pantalla con que dice gobernanza, Y se ve el área de gobernanza. ¿no? Por ejemplo, se establecen programas, cronogramas, nosotros le llamamos, en inglés se llama drum beat, o digamos ritmo yo lo traducimos como ritmo de acción, pues se definen cuando, digamos, los calendarios, cuando se tiene que generar la data, cuando la data se tiene que convertir en reportes, y después
qué reuniones hay posteriormente, ¿no? Acá tenemos un mes, ¿no? Al comienzo del mes se genera la data, la segunda semana, entre la primera y la segunda semana se elaboran los reportes y quedan disponibles para reuniones que empiezan, digamos, ya la segunda semana de, del mes, ¿no? Si ven acá se ven, las reuniones son a nivel de, digamos, las primeras reuniones son de los proyectos, las segundas reuniones son ya a nivel digamos, de project board, que viene a ser, digamos, como los directorios del proyecto, y los programas, para al final ya ir a portafolios y finalmente ¿cómo se llama? Al directorio, ¿no? O a nivel de directores, ¿no? Ah, se definen también cómo digamos, cuáles son los pasos para que se cumplan las etapas de los proyectos. Esto le llamamos esclusas, ¿no? En los cuales, o sea, no se elige, no, digamos, como un menú, ¿no? Cada uno elige las que quiere, las que necesita, pero para poder mantener, digamos, un control de calidad o de orden en cómo la información pasa de una etapa a otra, ¿no? Y básicamente en ese programa que yo digamos, la lámina que les enseñé, digamos, acá, digamos, a nivel de organigrama, acá está la gente de delivery, los, digamos, de project management, están en estos dos niveles, ¿no? Programa y proyecto. Y el equipo de PMO está más a nivel de portafolio, ¿no? A nivel más alto. Y son los que recaban pues toda la información de los proyectos y las concentran, los resumen, hacen los resúmenes y crean digamos, los reportes y las presentaciones que al final sirven al equipo de gestión para gestionar el proyecto y digamos, los programas y los portafolios, ¿no? Ilustrativo, muchas gracias. No hay más preguntas. Hay dos comentarios. Excelente presentación de Iris. Hugo Espejo, muy buena presentación. Gracias por compartir. Lo mismo reiteramos, es una excelente exposición y la verdad con información muy novedosa. Muchas gracias, ingeniero. Parece ser que nadie más tiene más preguntas, así que le pedimos a Robert si tiene algo que agregar. Sí, Alejandro, gracias. Primero, agradecerte a ti, Alejandro, porque es la primera vez que hay un moderador que no fuera Robert Osallero, que eso me gusta, para empezar. Y así y así lo vamos a hacer a partir de este año, vamos a ir cambiando, rotando o tres moderadores. Y después agradecerle a Juan Pablo, porque apenas lo convocamos para que nos dé este webinar, él rápidamente aceptó, y le agradecemos pues que haber tenido la suerte de escucharte, Juan Pablo, y de transmitirnos toda tu experiencia en lo que es en general la gestión de proyectos, y pues una gran experiencia que has tenido, que hoy día nos ha manifestado con los Juegos Panamericanos. Sabemos que tienes mucho que comentarnos todavía, porque tengo entendido que está participando en los proyectos de la reconstrucción, ¿verdad? Así es. Y me parece que eso es excelente porque se sigue aplicando estas metodologías, herramientas y los PPM y todo lo que nos ha hablado, y que realmente pues, es así como debe trabajar un proyecto de esta envergadura, ya que es un compartimiento de tecnología, un compartir de tecnología y conocimiento con otros gobiernos, ¿no? Que hay diferentes gobiernos de acá trabajando en ese, ¿no? Pero te agradecemos por eso. Y respecto, bueno, pues a lo de la PMO, vamos a tener un webinar acerca de la organización de la PMO, ¿no? Porque como tú decías, Juan Pablo, la PMO es como un proyecto, es único. Todas las PMO son únicas. No se puede hablar de una estructura base ni de eso siquiera, porque depende pues, de si la PMO es a nivel de la empresa, es por un proyecto, por un megaproyecto, y así, ¿no? Tiene muchas áreas, y si ahora se trabaja con contrato colaborativo, tiene otro toque también que le da
la diferencia, pero en general tiene que ver la parte de la metodología y el soporte, hablábamos de los procesos y las herramientas, tiene que haber a veces una parte que ve el entrenamiento y la mentoría, que dependiendo de la madurez que tenga la gente que esté en el proyecto, es que se tiene que tener una parte también de entrenamiento, ¿no? Otra parte que es asegurarse la calidad de todo el proceso de la PMO, la parte de auditoría y consultoría también que es importante, y hay otro que es lo que tú decías, que ve el portafolio, ¿no? Y ahí hay otros temas que ya escapan de muchas cosas, porque se tiene que ver incluso, cuando ya ves portafolios, tienes que ver ya desde el punto de vista de cómo tú ves el caso de negocios. Desde ahí empiezan y formula el portafolio de la PMO, y después entra la parte de la gobernanza, y bueno, y todo lo que tú con tu expertise nos has explicado, mi estimado Juan Pablo. Te agradecemos nuevamente. Esperemos pues de que en los temas que tocamos todavía nos falta tocar el catálogo de servicios de la PMO. Como cada PMO es diferente, se puede hablar de todo un catálogo de servicios, y ahí dependiendo cuántos servicios de ese catálogo tengas, es de qué magnitud es tu PMO, ¿no? Y hay pues varias áreas que tienen que unir como catálogo de servicios. Yo creo que voy a dar ese tema del catálogo de servicios en algún momento, y te agradecemos nuevamente, Juan Pablo, agradecemos a todos su presencia. Quisiéramos, por favor, que se pongan simpáticos para tomar la foto de rigor, que siempre la hacemos. Y, a ver, por favor, si todos detienen sus cámaras. Si pueden prender sus cámaras, por favor. A ver, vamos a poner... No sean tímidos, están muy tímidos. Vamos dándole un minuto ahí para que vean. Ya saben ustedes que la próxima evento va a ser el día 15, ¿no? Y el día 1 de marzo, la siguiente, y así cada 15 días vamos a tocar estos temas. A ver, vamos a tomar la primera. 1, 2, 3. Vamos a tomar la otra. 1, 2, 3. Y la última, por si acaso. 1, 2, 3. Bien, señores, les agradecemos su participación. Nuevamente agradecemos a Juan Pablo por los magníficos comentarios que ha causado su exposición, y esperemos pues de que sintámonos pues nosotros orgullosos de que así como Juan Pablo, hay ingenieros peruanos de exportación, digamos, ¿no? Muchos de los que están acá hay para exportar, sí, la verdad, hay para exportar. También importamos, acá está nuestro amigo Alejandro, que nos está ayudando, él es de México, ¿no? Y así, hay mucha gente fuera de Perú acá, y este es ¿cómo se llama? PMO Latam Group. Hay mucha gente de Centroamérica, ¿no? También he visto gente de Colombia, y así, cada semana nos vamos conectando, y la verdad que es un gusto que podamos compartir entre latinoamericanos pues el conocimiento, ya que uno de nuestros lemas del grupo, que es el conocimiento se hace más grande cuando más se comparte. Señores, hasta la próxima, tengan muy buenas noches, estudien su propósito de vida y aplíquenlo todos los días. Muy buenas noches y gracias. Los esperamos el próximo 15 de febrero. Gracias. Chao. Gracias a todos. Cuídense mucho. Gracias nuevamente, Juan Pablo. Gracias, Alejandro. Nos vemos.